bienvenidas al cuarto encuentro de Filosofía de la Educación. En esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que fue la inscripción ideológica, cuáles fueron sus consensos, las críticas, y de lo que es la educación versus el adoctrinamiento, ¿sí? Vamos a trabajar sobre los autores Althusser para comprender, hacer una conceptualización de los aparatos ideológicos del Estado. Vamos a poner en claro o qué entendemos por ideología, ¿sí? Y finalmente vamos a trabajar también con Adriana Puigros, vamos a hacer una breve síntesis sobre el cambio de escolarización y sobre el texto de Arturo Andrés Roig en la enseñanza secundaria. Vamos a describir lo que fue la inscripción ideológica, ¿sí? Bueno, anteriormente estuvimos proyectando el sentido de las clases sobre identificar o poder identificar quién es el sujeto que filosofa o cuál es el punto ideológico de este sujeto, ¿sí? También trabajamos sobre los conceptos de oprimido y opresor, y la educación como una acción política, ¿no? Finalmente, en la clase anterior pudimos trabajar sobre lo que son los elementos de la situación educativa, ¿sí? Y cuál es la utilización de los espacios y de los tiempos pedagógicos. Todo esto en pos de la direccionalidad de la educación, ¿no? Con respecto a esa selección de contenidos y cuál va a ser el sentido que se le va a dar. Algo muy importante que se trabajó también fue la educación liberadora oponiéndose a una educación bancaria, ¿no? La necesidad de que esta educación liberadora sea una herramienta de transformación social. Bien, lo que vamos a intentar en esta clase es llegar a describir cuál es la inscripción ideológica que existe en la educación, ¿sí? O en la escuela. Vamos a empezar haciéndonos una pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué hay una inscripción ideológica en la escuela? O sea, ¿a qué refiere, a qué responde una inscripción ideológica? Y bueno, para empezar a respondernos consideré una frase, un enunciado de Marx, y este enunciado dice así: la condición final de la producción es la reproducción de las condiciones de producción. Bien, este enunciado lo que está diciendo es que la práctica de producción y de reproducción, ¿sí? Se encuentran tan naturalizadas en nuestra conciencia, ¿sí? Están tan sistematizadas en nuestra vida cotidiana, que es casi imposible encontrar algún indicio, ¿sí? O alguna evidencia ideológica en esto. Entonces, lo que Marx plantea, ¿no?, es que el sistema capitalista reproduce su fuerza de trabajo, ¿sí? O sea, reconstruye su fuerza de trabajo. Va a reconstruir a ese obrero que va a seguir produciendo, ¿sí? Y se va a reproducir al mismo tiempo para seguir produciendo. ¿Cómo explica esto? Dice que el salario, ¿no? Que la herramienta principal de este sistema es el salario. ¿Por qué? Porque el asalariado, ¿sí?, asegura de tener su vivienda, de poder alimentarse, ¿sí?, de la vestimenta, de criar y educar a los hijos. El único fin, el único objetivo que tiene es generar las condiciones, ¿sí?, para volver a su puesto de trabajo al otro día y así sucesivamente. Entonces, Marx cierra esta idea diciendo de que la reproducción es un conjunto de teorías educativas, ¿sí?
Entonces, vamos a recordar en este punto lo que entendemos por aparatos ideológicos del Estado. Y bueno, desde Althusser nos va a decir que sea cuales fueran estos aparatos ideológicos, siempre conducen o siempre tienen el mismo fin, ¿sí? En definitiva, siempre van a tener el mismo objetivo. Y ese objetivo es la reproducción de las relaciones capitalistas de explotación. Entonces, tenemos un aparato ideológico, un aparato político que transfiere ideología. Estas ideologías las transfiere por diferentes medios, ¿sí? Van a ser los medios de comunicación, la religión, la familia, las fuerzas públicas, el ejército, ¿sí? Y diferentes instituciones. Entre esas instituciones está la escuela. Recordemos que Marx decía de que la reproducción es un conjunto de teorías educativas, ¿sí? Y acá aparece la escuela como un aparato ideológico del Estado. Entonces, ya que hablamos sobre educación como una acción política, si estamos hablando de política, estamos hablando de ideología. Entonces vamos a conceptualizar lo que son las ideologías. Bueno, cuando hablamos de ideología siempre tenemos en cuenta que estamos hablando de un conjunto de ideas, ¿sí? De formas de pensar, y que las ideologías requieren de una centralidad, ¿sí? O requieren de esos marcos interpretativos que puedan generar sentido a los actores políticos, ¿no? Y de esta manera van a dirigir los sentidos. Bueno, Marx va a decir sobre las ideologías que son un sistema de representaciones, ¿sí? Y que acompañan y legitiman el dominio político de una clase social sobre otra. Ahora, Althusser va a ir un poquito más allá con las ideologías. Entonces va a abrir un poquito más este concepto y nos va a decir que es necesario examinar cuál es la función estructural, ¿sí? Del sistema de representaciones, porque este sistema de representaciones lo que hace es ordena al conjunto de la sociedad. Entonces, él dice que se debería estudiar, ¿no?, las relaciones de la ideología con el conocimiento. Bien, en este sentido, lo que él propone es que la formación social se puede dividir en 3 niveles, en un nivel económico, en un nivel político y en un tercer nivel ideológico, ¿no? Entonces, lo primero que aclara es que estos 3 niveles no son reales, porque no tienen un principio ontológico, sino que tienen un principio teórico, ¿sí? Entonces, esto significa que son construcciones teóricas, pero esas construcciones van a conceptualizar los diferentes tipos de relaciones que van a entablar los individuos en la sociedad, en cualquier sociedad histórica, ¿sí? Entonces, él diferencia estos niveles y dice que en el nivel económico, los individuos son parte de una estructura que los coloca en relaciones de producción. Volvemos otra vez a esto de producir, reproducirse para volver a producir. Y habla de que en un nivel político, ¿sí?, participan en una estructura que los pone en relaciones de clase. Entonces, según lo que producen, van a quedar entablados en algún nivel de en alguna clase social, ¿sí? Y un tercer nivel ideológico que dice que los individuos entablan relaciones simbólicas, ¿no? Y esto lo hacen a medida que participan voluntaria o involuntariamente de un conjunto de representaciones, ¿sí? De modo que de esta manera se genera un orden social. Para cerrar esta idea de ideologías, bueno, antes Althusser hace una
una distinción, ¿no? Dice de que las ideologías no vienen de lo consciente o de lo inconsciente que se puedan implementar, ¿sí? O imprimir en la conciencia, sino que es la voluntad de poder. Entonces, todo lo que representa, las representaciones sociales que van a generar ideologías, viene de afuera, y es el sujeto el que pone esa voluntad de poder, ¿no? De poder adherir, de poder aceptar. Entonces, las ideologías no son un espacio donde se establece el juego del error y la verdad, ¿no? Sino que es el terreno de la lucha por el control de los significados. Y bueno, y nosotros entendemos que es el terreno por la lucha del control del significado, enseguida lo podemos asociar de nuevo a que la escuela está conceptualizada como un aparato ideológico del Estado, ¿sí? Bueno, si nosotros en este momento nos preguntamos ¿qué se aprende en la escuela? ¿No? Seguramente vamos a coincidir que lo que se aprende en la escuela es a leer y a escribir. Pero esto no siempre fue así. Bueno, en el texto de Adriana Puigros se hace una reseña, ¿sí? Sobre, es una breve historia de la conquista hasta el presente, ¿no? Pero todo lo que fue pasando a nivel educacional, ¿no? Las reconfiguraciones que este sistema fue teniendo. Y bueno, no es casualidad que cada cambio que se fue dando tienen que ver con las transformaciones que el capitalismo fue generando, ¿no? Entonces, existía una escolaridad antes de la modernidad y una escolaridad después. Acá quiero plantear, quiero aclarar otro punto. Nosotras en la clase, en una de las clases, dimos el concepto de modernidad desde Enrique Dussel, y este comenzaba con la conquista, ¿sí? Bueno, acá vamos a tomarlo desde el siglo XV, que tiene que ver más con el siglo de las innovaciones, ¿sí? Que arranca desde 1401 al 1500, la revolución industrial y luego la revolución francesa, que en realidad tiene que ver con una transformación del capitalismo, ¿sí? Bueno, entonces, antes de estas innovaciones, la escolaridad tenía dos formaciones básicas, ¿sí? Era una formación clásica y otra religiosa. Y tampoco existía la impronta de las edades, y la educación estaba dirigida a las clases dominantes. Después, cuando llega la modernidad, vamos a decir, y el capitalismo se reproduce, ¿no? Y no solo por ese ciclo de reproducción capitalista, sino que crea el obrero, otra vez volvemos a lo que hablaba Marx, crea el obrero que necesita la modernidad, o sea, ese obrero que se reproduce para reproducir, ¿sí? Y entonces esto hace que el aula adquiera esa estructura que hoy conocemos, ¿no? Entonces, en la escuela se va a aprender a contar, se va a aprender a leer, se va a aprender a escribir, pero además de estas habilidades se van a aprender reglas, ¿no? Y estas reglas son las reglas del buen uso, que son convivencias necesarias, ¿no? Para esa división de trabajo según el puesto al que el alumno esté destinado. Se van a aprender las reglas de moral y las reglas de conciencia cívica y de conciencia profesional, ¿sí? Bueno, en definitiva, son las reglas del orden establecido por la dominación de clase, ¿sí? Otra vez, vamos a recordar lo que vimos al principio, que la reproducción son un conjunto de teorías educativas, decía Marx. Bien,
Entonces, claramente, la escuela es un productor de ideologías de la fuerza de trabajo, ¿sí? Bueno, vamos entrando en el tema en el texto de Arturo Roy, ¿sí? Los krausistas argentinos. La importancia acá es poder entender, ¿no?, que la inscripción ideológica era liberal, pero con este movimiento de innovaciones metodológicas no cambia la inscripción ideológica, sigue siendo la misma, cambian las metodologías, ¿sí? Y esto tiene que ver también por todo un clima de épocas liberal, porque fueron años gobernados, ¿sí? O fueron años de gobiernos liberales. Bien, entonces, ¿qué es el krausismo primero, no? Bueno, el krausismo es un movimiento idealista o un sistema filosófico que surge en el siglo XIX en España y concilia lo que se conoce, el teísmo kantiano, que afirma la existencia de un Dios como creador de todas las cosas, de los seres humanos, de la naturaleza, ¿sí? Y esta idea la va a conciliar con el panteísmo. El panteísmo, que es la idea de que la naturaleza divina posa o reposa sobre todas las cosas. Significa que se puede conciliar un Dios en el agua, en la tierra, en las montañas, ¿sí? Estas dos ideas convergen y forman la palabra o lo que se llama pananteísmo, ¿no? En definitiva es conocido como el racionalismo armónico. ¿Qué sería? Sería un comportamiento moral y espiritual, ¿sí? O sea, estamos hablando de moralidad, los liberales siempre atinan o dan a entender esa moralidad y lo espiritual. Acá hay un componente nuevo. Bueno, ¿cómo surge este idealismo, ¿no?, que nace, se origina de la mano de Karl Kraus, que era alemán? ¿Cómo surge en España? Bueno, en 1840 Julián Sáenz del Río va a Alemania, va buscando nuevas ideas y se encuentra con un círculo filosófico krausista, ¿sí? Adhiere a estas ideas y regresa a España con este nuevo componente que decíamos, ¿no? Lo espiritual. Lo espiritual que hasta el momento no se conocía en lo que era el liberalismo. Entonces, finalmente Sáenz del Río tiene un discípulo, Francisco Gines, quien fue creador y fundador de una famosa institución de libre enseñanza, se llamaba así, y cuyas características principales eran que se podía ser espiritual sin ser religioso, ¿sí?, y que conciliaba al alumno con la naturaleza y del mismo modo con el conocimiento. O sea, esto le iba a permitir al alumno conocer, aprender en base a la experiencia. Bueno, entonces, resumimos hasta acá. El krausismo son dos ideas contrarias, ¿sí? Es un postulado de cómo se aprende sobre Dios, sobre los ideales, ¿sí?, sobre lo espiritual, y destacaba la defensa de los animales, de las mujeres y los derechos de los niños. Y por otro lado, ¿sí?, vamos a ver que dentro del texto de Arturo Roy, vamos a ver cómo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la enseñanza ¿sí?, en las escuelas secundarias era impartida por profesores que seguían por lo general textos o escritos eclesiásticos o católicos, ¿sí? Pero además no había en Argentina una institución que difunda el krausismo, ¿sí? Entonces, o sea, una institución como esta de libre enseñanza que había sido fundada por Gines, ¿sí?
Entonces el texto va a encontrar, o sea, el autor, perdón, va a encontrar que hay características del krausismo sin ser, digamos, explícitamente, ¿sí? Convocadas, ¿no? O sea, va a remarcar la importancia de Pedro Scalabrini, ¿no? Su papel como formador. Él estuvo en la Escuela Normal de Paraná, ¿sí? Y bueno, más tarde es Carlos Vergara, quien, de la Escuela Normal de Mercedes, ¿sí? Quienes adoptan estas metodologías novedosas. Entonces decíamos que no van a abundar los profesores krausistas, ¿sí? Pero sí estas novedades metodológicas fueron ampliamente divulgadas. Y bueno, fueron llevadas a cabo a la práctica por numerosos educadores en Argentina. El krausismo tiene dos aspectos importantes. Por un lado, fue una revolución muy importante dentro de la enseñanza secundaria por estas innovaciones metodológicas de las que hablamos, ¿no? Todavía no dimos cuenta. Bueno, una de ellas es que respondían a doctrinas relativas a la naturaleza del alumno. Y la función, ¿no? Tenía una función educacional que continúa vigente hasta ahora en las mejores prácticas pedagógicas, dice nuestro autor. Por otro lado, el texto va a reflejar enseñanzas en los colegios secundarios, va a reflejar que las enseñanzas en los colegios secundarios empiezan a tener o a montar, ¿sí?, claros indicios de ideología, ¿no? Claros indicios ideológicos. Pero en este sentido, no supera, ¿sí?, a lo que fue un simple saber de cátedra, sino más bien que está demostrando que sigue siendo o sigue desempeñando el mismo mecanismo eclesiástico de aquellos años, ¿sí? No cambia la ideología, cambió la metodología. Entonces, esto se puede advertir en el texto por los representantes, o sus principales representantes y el espíritu metodológico que aplican, ¿no? Pedro Scalabrini era muy conocido por las lecciones de objeto. ¿De qué se trataban las lecciones de objeto? Hacía que el alumno sea quien vaya a buscar el objeto de estudio, ¿sí? Y de esta manera llegaban a una comprensión total del universo, ¿sí? También eso era muy novedoso para la época. Bueno, hay un relato en el texto en donde a la orilla del río Barrancas los alumnos escarbaban buscando fósiles con el profesor, mientras otro grupo preparaba un asado debajo de un árbol, ¿no? Y estas prácticas tan novedosas de estudio eran realmente cautivadoras. También hace aparición en los colegios nacionales organizados por el presidente Bartolomé Mitre, también de ideología liberal, de centro derecha, una gran bibliografía, preponderantemente eclesiástica, ¿sí? Y bueno, esto se aconsejaba como fuente para la enseñanza. Después llegamos a Hipólito Yrigoyen, que en 1881 fue nombrado profesor de Historia Argentina, también daba filosofía y economía política en el profesorado normal, en la Escuela Normal de Profesoras. Bueno, mientras él desempeñó sus funciones de docente hasta 1905, y la novedad de su metodología era que dejaba que sus alumnas tomaran iniciativas en las clases, pero también hacía de que se hagan responsables de las clases, ¿sí? Esta metodología de enseñanza se ajustaba
a esas enseñanzas de la institución libre de Guinness, ¿sí? Bueno, el espíritu, para cerrar esta idea del krausismo, el espíritu de enseñanza krausista era que la actividad política e ideológica tenía que iniciar a los jóvenes estudiantes de secundarios, ¿sí? Para que fuesen futuros gobernantes, ¿sí? De las clases dominantes, ¿sí? Bien, con esto cerramos la idea de lo que fue la inscripción ideológica en la enseñanza secundaria en Argentina. Hicimos un breve recorrido del por qué es necesaria esa inscripción ideológica, de cómo la escolaridad cambió, la escuela cambió su formato, ¿sí? Para adherir a esta modernidad o a este capitalismo, y vemos en Argentina como esa inscripción ideológica se mantuvo, ¿sí? A pesar de que otros movimientos con metodologías innovadoras fueron aceptadas, pero bueno, la ideología siguió siendo liberal hasta ese momento, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva esta breve reseña como para profundizar en los textos, y bueno, les pido que estén mirando la plataforma de actividades, y será hasta el próximo lunes. Que tengan una buena semana y bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias.